Hello, I'm Sarah Linda Lichtblau, Director of Education at the Hudson River Museum, and I'm happy to welcome you to today's Mexican Art Scene virtual studio visit with Javier Marin. I am honored to introduce tonight's program, the third in our series with contemporary Mexican artists who are making their mark on the international scene. Javier Marin is one of the most influential and controversial artists working in Mexico today, with a wide body of work developed throughout 35 years and long recognized by art institutions throughout the world. During this rare virtual visit to his studio in Mexico City, he will talk about his working process, his sculptures and monumental works for public spaces, with an emphasis on his newest project, the Fábrica de San Pedro Cultural Center in Uruapan in the state of Michoacán. This groundbreaking project is a collaboration between architects, restorers, curators, historians, designers, and artists, organized by the Javier Marin Foundation. This 19th century textile factory brings together skilled artisans and contemporary artists to preserve and strengthen their unique cultural identity and community. To talk with him about the project, the artist has invited one of the main collaborators in this adventure, Eduardo Mier y Terán, director at the Terreno Baldío Art Gallery. A note to our audience, should you have any questions or comments, please type them in the chat and we'll try to address them at the end of the program, should time allow. This program is in conjunction with Border Cantos Sonic Border, Richard Mizrach, Guillermo Galindo, which is on view at the Hudson River Museum through May 9th, 2021. Support for the program has been provided by Art Bridges. It was developed in collaboration with the Mexican Studies Institute at the City University of New York, Lehman College, the Lehman College Art Gallery, the Javier Marin Foundation, and Terreno Baldío Art Gallery in Mexico. Now, we are so fortunate to have as our host for this evening, Jose Higuera Lopez, director of the Mexican Studies Institute at the City University of New York at Lehman College, who will now introduce our two distinguished speakers. Jose. Thank you, Sarah Linda. And before we start, I personally admire Javier Marin's work, and I'm very excited to have this conversation with Javier. And I've been following his and admiring his work for a very long time now. But before we begin our conversation, we're going to play a video with some of Javier Marin's work while we listen also to his short bio. And after this, we will start our conversation and an overview of his work. Javier Marín, artista mexicano nacido en Uruapan, Michoacán, con una trayectoria activa que rebasa los 30 años. Javier Marín ha expuesto de manera individual en más de 90 ocasiones y ha participado en más de 200 muestras colectivas en México, Estados Unidos y Canadá, así como en varios países de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. El trabajo de Javier Marín gira en torno al ser humano integral, valiéndose del análisis del proceso a partir de la construcción y la deconstrucción de las formas tridimensionales, tomando la escultura y ahora incluyendo el dibujo y la fotografía como disciplinas centrales. Algunas de sus muestras se han llevado a cabo en espacios como Plaza del Louvre en París, el San Diego Museum of Art en California, el MUDEC Museo de las Culturas en Milán, la Galería Municipal de Arte Casa Rusca en Locarno, Suiza, el Museo de Arte Contemporáneo de Roma de Staccio, Roma, los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas, el Museo del Palacio Real en Milán, el Bass Museum of Art en Miami, el Museo Colonial y el Museo Santa Clara, ambos en Bogotá, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Museo Amparo en Puebla, el Espace Pierre Cardin en París, el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México, el Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil en la Ciudad de México, entre muchos otros. Como revisión a los 30 años de su trayectoria, se presentó la exposición Corpus Terra en el Colegio Antiguo de San Ildefonso y en el Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el extranjero, entre ellas la del Museo de Arte Moderno y la del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México, la del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey,
la del Museo del Barro en Caracas, la del Santa Barbara Museum of Art en California, la del Museum of Fine Arts en Boston, la del Boca Raton Museum of Art y la del Latin American Museum en la Florida. Y también de la colección Blake Purnell en Nueva York, la colección Constantini del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la colección Ursel en Turín y la colección de arte del Príncipe de Mónaco. Asimismo, ha realizado proyectos y muestras en espacios públicos tales como la Plaza Langvorhout en La Haya, la Piazza del Duomo en el Claustro de San Agustín en Pietrasanta, la Casa de América en Madrid, el Convento de San Francisco de Asís en La Habana, la Plaza Juárez y el Extemplo de Corpus Christi en la Ciudad de México, la Iglesia Santa Catarina en Lituania, el Espace Bellevue en Biarritz y la Casa de América en Madrid, en cuya fachada principal creó la pieza monumental Chalchihuites. Ha sido invitado a destacados eventos internacionales como la Exposición para los Tesoros del Arte Mundial, exposición de apertura del Museo de Arte de China en Shanghái. Su obra ha sido exhibida en 2 ocasiones durante la Bienal de Venecia, en Larga Ascensione, al ingreso de la Plaza de San Marcos en la edición 49, y en la Sala Santo Tomaso, Campo de San Juan y San Pablo en la edición 50. Javier Marín ha recibido diversos premios y distinciones, entre los que destacan el primer premio en la Tercera Bienal Internacional de Beijing y la realización por concurso del retablo mayor y del presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas. En reconocimiento a su exposición itinerante de 3 en 3, la cual recorrió 7 ciudades europeas, Pietrasanta, Milán, La Haya, Bruselas, La Boule-Escouplac, Luxemburgo y Roma, la reina de Holanda le otorgó el título de caballero de la Orden Oranje-Nassau. Javier, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes. Me encanta estar aquí y poder compartir este espacio. Pues Javier, estamos muy entusiasmados de que nos preparaste una presentación muy interesante y vamos a ver un poco sobre tu obra y tu recorrido también. Pero antes de iniciar con la presentación en sí, te quiero preguntar si nos puedes compartir, si tú recuerdas tu primer contacto con el arte y de dónde nace este interés por crear. Wow, sí, pues tengo que, pensando en los recuerdos, en remontarme a mi infancia, no sé, cuando tenía 5 años. Tengo ya recuerdo de estar haciendo algo, dibujando o pintando. Tengo que decirte que era lo usual en la casa de mis papás, porque mi papá era arquitecto y artista, y entonces la historia de todos los días era ver a mi papá pintando, dibujando, haciendo escultura, jugando con barro, jugando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa fue lo que yo aprendí a hacer desde que era chico. Entonces mi vida está llena de recuerdos que están ligados a la escultura o al dibujo. Por eso creo que algo sucede que creo que mi manera de entender o de resolver mis propios cuestionamientos de vida son a través del trabajo creativo. Qué bien, qué fortuna que fuiste expuesto a un ambiente creativo desde pequeño. Javier, estamos viendo en esta sección que la titulaste El accidente y la deconstrucción de las formas, y veo en tu obra una constante. Tú celebras los accidentes, veo grapas, alambre, y está también muy presente esta fragilidad humana y la resiliencia y la influencia también de la Ciudad de México. Vimos en unas imágenes, se pueden apreciar. ¿Nos puedes platicar un poco qué simboliza para ti celebrar estos accidentes en tu obra? Pues sí, claro, te platico, son como temas que están permanentes en mi trabajo desde el principio. Y son cuestiones que a través del proceso he ido descubriendo, he ido integrando mi propio discurso. De repente este tema de los accidentes me parece realmente interesante en el momento en que empiezo a trabajar con el tema central del ser humano, pues creo que viene mucho al caso. Imagino que todos los seres humanos estamos hechos de accidentes, entre comillas, ¿no? La historia de la vida de todos es un poco
caerse y volverse a levantar, ir acumulando estas marcas particulares que van construyendo nuestra propia personalidad. Entonces, eso tiene que ver con conservar siempre o celebrar el accidente dentro de mi trabajo. Cuando trabajaba barro, era algo que me gustaba muchísimo porque el barro es una técnica, por lo menos como yo la he trabajado, es una técnica que está siempre expuesta a diferentes situaciones en el proceso y que terminan muchas veces en accidentes o marcas que me gusta dejar ahí. Lo mismo con el tema de la deconstrucción. Yo empecé cortando las piezas de barro por cuestiones prácticas. Necesitaba moverlas y eran demasiado grandes. Para moverlas completas yo no tenía ayudantes en ese momento y entonces eso me dio la oportunidad de explorar un poco qué sucedía en el interior de las formas. Se empezó también a volver una constante y llegó el punto en que tal vez sin ser necesario ya o sin resolver una cuestión técnica, pues me ponía a hacer agujeros o a abrir ventanas para entender qué es lo que pasaba dentro, qué sucedía si la obra se fragmentaba, cómo el mismo fragmento acumulado podía dar origen a otros discursos y a otras formas diferentes. En fin, que se fue quedando, no es algo que surge como parte del proceso en los dos casos, con el accidente y con la deconstrucción, y que al final se quedaron como parte de mi discurso permanente. Me parece muy interesante cómo refleja esta fragilidad humana y como dices, ¿no? También todos tenemos cicatrices y pues también resiliencia. También veo, ya pasamos a la siguiente sección, pero me gustaría bien en tu obra y es otro constante, este tipo de frases y palabras que integras en tu obra. ¿Qué significado tiene para ti estas frases? Fíjate que de momento es difícil, me ha sido difícil entenderlo. Son palabras que vienen a mi cabeza cuando estoy trabajando. Yo trabajo, puedo decir que más o menos en un estado de trance. Yo me meto a trabajar y el mundo desaparece. Y en esa situación tan particular suceden cosas, aparecen en mi cabeza palabras o frases y normalmente las dejaba pasar por alto. Un día se me ocurrió integrarlas a la pieza, escribirlas, porque me pareció que eran parte del proceso y que le daban también un carácter particular a cada escultura que hacía. Entonces empecé a apuntarlas, muchas veces no entiendo el significado y tiene que pasar tiempo y tengo que tomar distancia para entonces asociarla con un cierto momento, el momento en que estaba trabajando o qué sucedía, etcétera. Entonces, bueno, es un hallazgo para mí en algún momento que tiene que ver con esta idea de la que estoy convencido de que el artista tiene el privilegio de ser de su propio analista, del trabajo creativo, el trabajo artístico, tiene que ver también con una suerte de autoanálisis. Entonces es muy interesante lo que puedes captar en el momento de y cuando el tiempo ha pasado y tomas distancia para ver tu propia obra. Mm. Qué súper interesante. Javier, esta sección de imágenes titulada El trabajo colectivo de diferentes voluntades, ¿nos puedes platicar un poco sobre esto? Claro que sí. Esto tiene que ver con también dejar a la vista el trabajo o la mano o la voluntad o la intención de las gentes que colaboran con mi trabajo. Detrás de muchas de mis esculturas hay una cantidad de personas con especialidades técnicas que colaboran hasta llegar a la obra final. Normalmente, muchos de los artistas lo que hacen es borrar todas estas huellas y dejar solamente su trabajo. A mí me parece que es un poco dejar de lado algo que es muy rico y es muy valioso y es la mano, las voluntades o las intenciones de la gente que colabora. Entonces, con esa idea voy dejando marcas, momentos del proceso y de la cabeza, del trabajo de la persona que colabora y me gusta mucho. Creo que al final todo eso integra la pieza, le da una personalidad única y le da un carácter especial a cada escultura. Y Javier, en esta estamos viendo también una diferente uso de materiales.
Comentaste también que haces pintura y ha habido una como transición de diferentes medios que has utilizado, pintura, después escultura, y también ahora vemos que has integrado también fotografía. ¿Nos platicas un poco sobre esto también? Claro, me encanta la idea porque hay la idea como de un círculo que se cierra. Yo hace mucho, muy en el principio de mi trabajo, empecé pintando, haciendo obra bidimensional, de ahí parte el volumen, y he estado trabajando volumen durante muchos años. Y ahorita, como resultado de los mismos ejercicios de exploración, resulta que el trabajo va dando la vuelta y va generando obra bidimensional, porque en el proceso integro fotografía que luego decido recuperar y exhibirla, entonces se vuelve obra bidimensional o fotografía que de repente intervengo. Entonces, me parece interesante cómo mi trabajo parte de la bidimensionalidad y ahora ha dado un giro completo y está regresando otra vez a la bidimensional, pero desde otro punto totalmente distinto, desde otra perspectiva distinta. Al principio era muy declaradamente pintura con una composición estudiada y premeditada, y ahora estoy un poquito más encontrando en la suerte, en lo inesperado de las tomas fotográficas, encontrando composiciones nuevas que a lo mejor tienen un poco más que ver con lo abstracto que con lo meramente figurativo. Y Javier, en esta imagen que estamos viendo de nudos, que la titulas nudos, tenemos también preparado un video. ¿Nos puedes platicar un poco sobre el proceso que vamos a empezar a ver ahorita en esto que nos mencionabas, ¿no? ¿Cómo lo empiezas a hacer? Claro, bueno, esto es resultado de esta idea de dejar a la vista el trabajo de mis colaboradores. Yo hago una fotografía de esta serie de piezas donde lo que hago es ligar fragmentos de diferentes esculturas de una manera más o menos arbitraria. Yo las voy colocando y hay un ayudante que sabe amarrar con alambre y entonces soluciona esta liga entre una pieza y otra de una determinada manera. Me gustó mucho la idea de poder mostrar justamente su trabajo y no el mío, y lo que hago es anular con color blanco todo en la fotografía, todo lo que es mi trabajo propiamente, y dejo a la vista solamente las soluciones de mi ayudante. Y resultan estas pinturas, fotografías intervenidas que, como te decía, son poco calculadas, pero que a mí personalmente me gusta muchísimo. Hay una especie de dibujo que recuerda el dibujo expresionista, qué sé yo. A mí mismo me sorprende, me gusta mucho el ejercicio de encontrar ahí mismo, en mi trabajo, nuevas imágenes, nuevas maneras de decir algo. Es que está impresionante realmente esto que celebras también la contribución de las personas que te están colaborando, que te están apoyando. Se me hace muy interesante, como tú como artista, que celebres esto también, ¿no? Esta nueva sección la titulaste La materialidad como lenguaje y transgresión. ¿Nos puedes platicar Claro también que sí. sobre esto? Y perdón, antes de que te deje hablar, veo Ah, también en esta la cuestión del bronce muy presente. Te puedo preguntar nada más, sé que utilizas bronce de recuperación. ¿También nos platicas cómo nace esta idea y de dónde nace el interés por trabajar con el bronce? sí, otra vez es resultado de estar como muy atento a los procesos. En México, en la fundición en la que yo trabajo, se trabaja con bronce recuperado, con bronce que viene de a lo mejor partes industriales o llaves de casas o objetos decorativos en desuso. Todo esto se recicla y da este bronce que cuando recién sale del horno es un bronce que está manchado, es un bronce sucio en su piel más exterior. Un poquito viendo eso, también me encantó la riqueza que tiene como esta última piel y decidí dejarla a la vista. Yo creo que es una particularidad de la manera como se trabaja el bronce en México, en el lugar donde yo trabajo, y decidí dejarla a la vista. Son esta serie de manchas que están ahí y que son
diferentes en cada copia. En esta pieza en particular que estamos viendo hay algo interesante también, que es una pieza que se ve que tiene partes como trabajadas, muy a la vista, y es que la hago con la idea de hacer más o menos una bitácora de trabajo del momento en el taller de fundición donde se terminan las piezas. Las piezas se terminan con un esmeril y se van cincelando para desaparecer parte de las huellas del trabajo. Y entonces me gustó mucho la idea de dejar a la vista toda la intervención de este trabajador, este especialista que le llaman terminador, dejarlo a la vista y al mismo tiempo tomar tiempo de la cantidad de horas que invierte en hacer el trabajo. Entonces, aparte de que las vemos, todo lo que él ha hecho, tiene una inscripción donde nos dice cuántas horas de trabajo del terminador se necesitaron para terminar esta pieza. Es más allá de una piel o un acabado, una pátina decorativa, es un registro o una bitácora de trabajo de una de las estaciones de trabajo de la fundición. Qué interesante y digo, se ve cómo se incorpora todo esto en esta pieza específicamente, que está preciosa, que de hecho es la que utilizamos para la promoción de esta visita virtual. También sé que experimentas, trabajas con resina y todo, pero también incorporas amaranto, carne seca. ¿Nos puedes platicar también sobre este proceso específicamente? Claro, es otro de los muchos ejercicios y se trataba de mezclar materiales que parecieran antagónicos. Entonces mezclo la resina poliéster, que me gusta mucho y que normalmente la empecé a usar para quedarme con copias de mis esculturas, copias de trabajo para el taller. Y me gusta muchísimo la idea de empezar a poner la resina, ligarla y meterla en un diálogo forzado con materiales orgánicos o que pudieran ser, como te decía, antagónicos. Entonces de ahí surgen las primeras que estaban hechas con semillas de amaranto y resina poliéster. Las semillas de amaranto como material, un material ritual, las semillas de amaranto se usaban para hacer esculturas en el México prehispánico y se mezclaban, se aglutinaban con sangre y miel y se hacían estas esculturas que servían para sus rituales. Entonces me encanta la historia del amaranto y me gusta mucho la idea de mezclarla con este otro material sintético, pues muy contemporáneo y más de uso industrial que de otra cosa, y ponerlos en un diálogo forzado. El resultado, además, tiene esa cuestión que me conviene a mí muchísimo y que me gusta, que es que se producen accidentes al mezclar materiales tan distintos, se producen accidentes y otra vez se vuelve, cada pieza empieza a tener sus particularidades y su personalidad propia. Eso me gusta muchísimo. Ya después extendí este ejercicio y, y me fui a probar con otros materiales. Hay piezas que están hechas con tabaco y resina poliéster, con tierra, o hasta con carne seca. Esta pieza que se llama 7, que estamos viendo ahí, está justamente hecha con carne deshidratada mezclada con resina poliéster. Y es un material que me venía muy al caso para esta pieza. Es una pieza que, como pueden ver, está integrada por 7 cabezas. Son 7 por la única razón de que hay una letra en la frente de cada una y juntas en el orden correcto, por la parte de enfrente se lee la palabra matarás y por la parte de atrás en la nuca la palabra vivirás. Entonces, habla un poco de esta idea de matar para vivir o de como seres vivos alimentarnos de la vida de otros seres vivos. Y bueno, venía muy al caso para eso el tema de la carne seca. Qué interesante. Y Javier, aquí, por ejemplo, muchas de tus imágenes que ya hemos apreciado y que estuvimos viendo son piezas monumentales y son obras que están diseñadas o pensadas para arte o espacios públicos. ¿Cómo es para ti como artista ver tu obra en espacios públicos y la interacción de las personas con tu obra? Ya, pues sí, la verdad es que yo poco a poco fui explorando los espacios abiertos, los espacios públicos, los espacios donde se reúne mucha gente o está en tránsito normalmente, porque yo soy estoy convencido de que el arte pues no está completo sin el que lo ve.
sin el que reelabora la idea, sin el que se cuestiona. Eso es lo que realmente completa mi trabajo. Entonces, me hace muy feliz. Mientras más gente ve mi trabajo, más completo está o más veces está completado. Entonces, desde ahí empiezo a explorar ya otro tipo de formatos, de dimensiones, pensando ya en el contexto urbano y en los contextos arquitectónicos de plazas y espacios públicos. Entonces empiezo a hacer formatos mucho más grandes y realmente es por eso, por el tema del encuentro con el público, con la gente que lo ve. Está increíble y esta imagen está preciosa de la iluminación y cómo realmente vimos en otras también cómo las personas interactúan, ¿no? En la siguiente sección vamos también a hablar un poco sobre, se trata de la intervención o como cambio de destino. ¿Nos puedes platicar sobre estas intervenciones, por ejemplo, en las piezas de Talavera? Claro, estas piezas intervenidas con la técnica de Talavera, Talavera, en el taller de Talavera de la Reina, en Puebla, en México, son piezas donde tomo estas pequeñas vasijas que normalmente están hechas de origen para ser rotas, es a partir de la cual se construyen las piñatas en México. Entonces son piezas que están destinadas a un sacrificio ritual, por decirlo de alguna manera. Entonces me gustó la idea de poder rescatarlas y dotarlas de ciertos elementos que son a manera de cinturones de protección y de esa manera cambio el destino de la pieza. Entonces, lo que era una pieza para ser destruida se vuelve una pieza a conservar. Tiene una frase que es una frase personal que está ligada a un recuerdo, a un momento importante de alguna persona y eso se convierte en un cinturón de protección para el objeto, además de la intervención con el bronce que también la vuelve, la protege físicamente, ¿no? Es cerámica muy frágil. Y bueno, tenía que ver con esto. Esta es una serie que tengo, es una serie abierta que va creciendo de acuerdo a ideas que a mí me parece que son importantes de ser preservadas. Y veo nuevamente la importancia de la humanidad en tu obra, pero también la celebración de la individualidad, pero sin perder siempre este aspecto también de colaboración en tu obra. Se me hace muy, muy interesante. Aquí en esta sección que titulas La búsqueda de la línea en el volumen, me gustaría saber un poco, veo también que disecta las piezas y entonces nos platicas un poco sobre este proceso y también la exploración de materiales. Claro, la idea aquí fue diseccionar las piezas y encontrar las líneas. Lo que estaba buscando eran las líneas que construyen el volumen. Hay una infinidad de líneas dependiendo del lugar donde cortes, realmente una cantidad infinita de líneas que construyen cada volumen, cada escultura. Y era un poco tratar de encontrar una línea que al final, volviéndose un elemento tan sintético, siguiera describiendo la escultura de la que surge. Entonces, en esa idea empecé a cortar las piezas o empecé a recuperar los escáneres de las rebanadas, literalmente las rebanadas de piezas que se ponían en las camas del escáner, me generan un dibujo bidimensional y así empiezo a encontrar estas líneas que me gusta mucho la idea y es infinito. Qué fascinante. Realmente a mí me impresiona mucho el poder entender un poco tu proceso de creación y cómo exploras con tu misma obra. Y creo que habla mucho de esta línea constante, ¿no? Presente, que me parece que está increíble. Por ejemplo, aquí que estás también interviniendo con otros materiales, ¿no? Cuando abres la pieza y descubres otros accidentes, como mencionas, ¿no? Sí, era hacer evidente el corte, entonces de repente pongo oro en el corte para hacerlo como muy evidente la idea del rescate de la línea, del plano, de lo bidimensional dentro del volumen. Entonces esa es la idea de integrar estos otros materiales. Además que a la hora de hacer los cortes, también descubro qué sucede con el material del que está hecha la escultura, qué sucede por dentro. Eso nunca lo veríamos y otra vez se vuelve pues algo muy interesante para descubrir.
Muy bien. Y Javier, sabemos también que tienes un proyecto muy importante para ti, que es el Plantel Matilde. Me gustaría platicar un poco, o que nos platiques un poco sobre Plantel Matilde. ¿Qué significa para ti o por qué nace este proyecto de Plantel Matilde? Claro, mira, la idea con Plantel Matilde era tener un espacio alternativo a mi estudio. Mi estudio está en la Ciudad de México, mi taller, y quería yo tener un espacio alternativo. Así estuve buscando por diferentes lugares y resultó que el lugar ideal lo encontré en Yucatán, cerca de la ciudad de Mérida, en la selva. Necesitaba un espacio que me diera las condiciones para pensar un poco, para meditar un poco y para trabajar las piezas en los formatos que a mí me gustaran. Entonces diseñé, por decirlo de alguna manera, el taller de mis sueños, el taller a la medida de lo que me gusta hacer y de lo que quiero hacer a futuro. Entonces, bueno, fue mi ópera prima como arquitecto y siempre tuve con la arquitectura pues como un tema pendiente, porque igual que crecí haciendo dibujos o viendo dibujar o viendo hacer esculturas, también mi papá arquitecto de profesión, también crecí viendo maquetas de casas o de construcciones y mucho de arquitectura. Entonces siempre tuve como la inquietud de hacer algo y el construir mi propio estudio aquí con toda la libertad me dio la oportunidad de hacerlo y de hacerlo con toda libertad. Resultó este edificio que, bueno, me sorprendió al final, rebasó como mucho mis expectativas, porque una cosa es dibujar un edificio y otra cosa es verlo construido. Entonces, bueno, fue súper interesante para mí y ahora está ahí. Empiezo apenas a trabajar un poquito en ese estudio. Como te decía, es un lugar alternativo al taller de la Ciudad de México. Y bueno, lo que fue más interesante ahí es entender un poco estas comunidades, es llegar a un lugar donde hay gente que se ha sentado antes que nosotros y descubrir quiénes son, enriquecerse con eso y descubrir las necesidades que tienen. Entonces, a partir de conocer la comunidad que está cerca de mi estudio allá, se me ocurrió la idea que desde la creatividad, el artista también desde su frente creativo puede también resolver problemas cotidianos o problemas inmediatos. Entonces, bueno, de se trata un primer programa de residencias artísticas que, que hice justo para detectar en qué podíamos ayudar, en qué podíamos desde la creatividad del artista apoyar un poquito en cosas que a lo mejor están desatendidas. Y de ahí sale este proyecto o este programa que se llama Central de Talleres. Decidimos montar un taller de barro donde pudiéramos enseñar el oficio de la cerámica y pudiéramos también apoyar en la formación de una empresa comunitaria para que la gente empiece a generar sus propios ingresos. Montamos también un punto de venta y está funcionando muy bien. La idea es seguir montando talleres y replicar este proyecto en comunidades similares. Yucatán es un área que en un sentido estrictamente económico es muy pobre y hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que apoyar. Y bueno, la idea es desde la Fundación Javier Marín empezar a apoyar este tipo de proyectos. Qué bonita labor también el que estés tan conectado también con la comunidad. Y sé que para terminar esta sección nos preparaste un video y vamos a poder dar un recorrido por tu estudio virtualmente a través de este video. Por cuestiones de conexión no vamos a poder darlo en persona, pero vamos a poder apreciar un poco tu proceso. Y después de que veamos este video que a continuación sigue, regresamos a platicar un poco sobre el proyecto de la Fundación Javier Marín del Centro Cultural Fábrica de San Pedro.
Javier, pues muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y ahora para continuar con la plática, vamos a invitar a Eduardo Mieri Terán, vicepresidente de la Fundación Javier Marín, para hablar un poco sobre el nuevo proyecto que tienen el Centro Cultural Fábrica de San Pedro. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Bienvenido, bienvenido. gracias, gracias. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Igualmente. Eduardo, pues, ¿nos puedes platicar un poco sobre este proyecto? Sí, mira, pues es un proyecto que estamos muy contentos de poder hacer. Javier nació en una ciudad que se llama Uruapan, que está en Michoacán. Y después de que hizo su taller en Yucatán, decidió que en su pueblo también quería trabajar. Entonces, Uruapan es una ciudad que está a la orilla del río Cupatizio, es un manantial que nace en la Rodilla del Diablo, se llama, y corre el río a lo largo de toda la ciudad por una cañada, que es un parque de árboles maravillosos. Es muy fértil la zona, inclusive Uruapan, que es una palabra purépecha, significa donde todo florece. Entonces en Uruapan descubrió que hay una fábrica de telares que está en la cañada del río, que se hizo en el 1870. Es una fábrica de textiles que en aquel entonces, aprovechando el empuje del agua del río, se desarrolló. Perdón, aquí estamos viendo las imágenes de la industria del aguacate, que es la industria actual que ha enriquecido mucho a la región, porque creo que en los años 70 o así, descubrieron y empezaron a producir muchísimo aguacate y a exportar a todo el mundo. Yo creo que es el lugar donde más aguacate se produce y ha generado un beneficio económico a varias empresas que han desarrollado muchísima tecnología. Las empaques de aguacate son como naves espaciales. Les toman 80 fotografías a cada aguacate para clasificar. Y bueno, además de ser este lugar donde todo florece, es un nodo de carreteras que vienen de las diferentes regiones de Michoacán, y en todas esas regiones hay muchos artesanos. Entonces en Uruapan cada año se realiza un desfile de artesanos que vienen de las diferentes regiones de Michoacán, a diferencia de la zona de Yucatán, donde veíamos Barro de Sacchich, donde no hay artesanías casi. Lo opuesto es justo Michoacán. En Michoacán, desde antes de que llegaran los españoles a México, se producían muchos productos muy elaborados que les mandaban a Ciudad de México a los aztecas, y cuando llegaron los españoles rediseñaron todos estos productos para adaptarlos a la vida europea, y hoy en día Uruapan produce artesanías maravillosas en todo Michoacán y se presentan en una feria y en un desfile en Domingo de Ramos, donde se hace un gran concurso de artesanías. Y sin embargo, a pesar de que son tan lindas y tan buenas, requiere de una actualización de los diseños, una colaboración con diseñadores y artesanos para volver a dar fuerza y mantener esos procesos tradicionales de las artesanías. Entonces, a Javier, esta fábrica de San Pedro, que está a la orilla del río, que ya como fábrica de telas no podía funcionar porque se enfrenta a la competencia mundial y ya las fábricas antiguas no producen, además de que se prohibió el uso de la energía del río. Ahí se ve como la ciudad. Este es el parque lineal, este parque que está al centro de la ciudad, y el punto rojo es la fábrica de San Pedro, que está en un extremo del Parque Nacional y de la ribera del río Cupatizio. Entonces allí a Javier lo invitaron a rescatar, a trabajar en que esta fábrica se convirtiera en un centro cultural. Entonces Javier involucró todos sus proyectos y a la Fundación Javier Marín para desarrollar un centro de colaboración entre artistas, diseñadores, artesanos y gastronomía. O sea, es un centro que quiere rescatar la gastronomía. En Michoacán también es muy rica. Entonces, este centro es para promover la colaboración con la contemporaneidad y entre las comunidades para el desarrollo de las personas y los artesanos de toda la región. Ahí se ve cómo los textiles se producen todavía en esta fábrica,
pero ahora se producen con telares de pedal, que es el método europeo tradicional artesanal. Sin embargo, dentro de la fábrica están todavía todas las máquinas del 1800, que eran industriales, que permitirán que en el centro cultural haya un museo de sitio donde se vea el patrimonio industrial que está resguardado en esta fábrica. Entonces es un centro cultural que tiene muchos frentes, tiene la posibilidad de hacer un rescate patrimonial tanto del edificio como de las máquinas y ser un laboratorio de producción de telas en colaboración con diseñadores, artistas, artesanos. Eduardo, y aquí también tienes una parte del programa inicial del 2017. ¿Nos platicas un poco sobre el programa? Sí, el trabajo en colaboración en la fábrica de San Pedro empezó en el 2017 y hicimos una serie de exposiciones para empezar a introducir la idea de un centro cultural en esta comunidad. El espacio se empezó a restaurar, empezamos a limpiar y hicimos una primera exposición que puso en evidencia la importancia de los procesos artesanales para los artistas contemporáneos. Entonces exhibimos piezas como un horno donde se cocen las ollas tradicional que se queman con pasto y pusimos en contraposición de eso la obra de un artista como Javier Marín, que también modela piezas en barro y las quema ya en un horno formal. Esa se llamó Anillos Concéntricos. Esa es la exposición, la que estamos viendo ahí. Ahí colaboramos con varios artesanos y estábamos un poco dándole forma a las ideas que íbamos a desarrollar como centro cultural. Pusimos un telar y luego pusimos la obra de este artista que se llama Pablo Boneu, que imprime fotografías en cordeles de algodón y se parecen a una urdimbre de un telar, ¿no? Pero es una obra contemporánea. También pusimos la obra de Aaron Demetz, que es un artista que trabaja en madera, talla la madera, y él dio también un taller para los artistas artesanos y locales y nacionales. Les dio a cada quien un tronco de 3 metros, les dio un taller donde les puso a modelar, desde dibujar al desnudo a una persona, desde hacer la estructura metálica diminuta para llenarla de plastilina y modelar la esculturita, después aprender a agrandarla y tallarla en madera. Luego hicimos una exposición que se llamó Claroscuro, que fue una exposición de Javier Marín, que había estado en Suiza, que regresó a México y la llevamos a Uruapan, que tenía pues un gran recuento de obra de Javier Marín, esta cascada de cuerpos amarrados, de la que habló hace rato, y como una revisión de varios años de su trabajo. Ahí estamos montando la exposición, aprendimos a meter obras gigantescas al edificio con grúas y aprendimos a conocer un poco el edificio. Luego hicimos otra exposición que como parte de un programa que se llama Colección Uruapan, donde buscamos a la misma gente de la comunidad que colecciona cosas. Y encontramos este japonés que es diseñador de modas, que trabaja con las telas de la fábrica misma y que su taller está dentro de la fábrica, que a lo largo de los años ha reunido una colección de kimonos extraordinaria, de altísimo valor estético y los heredó de sus distintos familiares. Y Javier modeló los maniquís. Hicimos una exposición realmente bellísima a nivel metropolitano. Durante esta exposición, donde se presentaban, además de los kimonos, el diseño de varios diseñadores mexicanos de moda que se inspiran en el kimono, entre ellos un Octavo Takamura, Guillermo Vargas Takamura, que dio un taller de diseño de moda también para los artesanos y los artistas locales. Y otra de las exposiciones que pusimos también en la fábrica fue esta de un artista contemporáneo relativamente joven que modela esculturas diminutas, un poco como caricaturas, pero su análisis es muy sociológico. Analiza cómo todos los seres humanos estamos formados por la información genética y psicológica de nuestros antepasados.
Entonces va modelando pequeños personajes que van cruzando sus características hasta convertirse en un monstruo extraordinario de muchos colores como lo somos todos hoy en día. Aquí aparecen las imágenes de cuando logramos que el municipio, después de todas estas exposiciones, le entregara a la Fundación Javier Marín la fábrica de San Pedro para que nosotros nos encargásemos de su manejo y su programación para para un periodo largo de muchos años que vamos a estar ahora con esa bella responsabilidad. Ahí estamos haciendo un recorrido con el presidente municipal. La fábrica ya es municipal, antes era privada, ahora es municipal, pero está a cargo de la Fundación Javier Marín su programación y estamos trabajando con el arquitecto Mauricio Rocha, que ahí está junto a Javier. Es un arquitecto muy reconocido en México y a nivel internacional, que ha hecho, por ejemplo, el Centro Cultural San Pablo en Oaxaca y ha trabajado, por ejemplo, en el nuevo edificio que acompaña a la Nahuacali. Ambos son edificios de rescate, donde había un edificio preexistente tradicional que había que remodelar y convertir en un centro cultural. Lo escogimos a él por su experiencia en estos temas. Ahí se está renovando el techo de la gran nave. Es un edificio, es un complejo de edificios compuesto por dos grandes edificios, una nave gigante donde va a haber un salón de exposiciones en la planta alta y en la planta baja va a estar el museo de sitio con todas estas máquinas que ya vimos antiguas y con un laboratorio textil donde los artistas y artesanos van a poder desarrollar proyectos de diseño con técnicas tradicionales, tal vez también usando algunas de las máquinas antiguas. Y si consiguiéramos un patrocinio para poner una máquina por computadora para desarrollar también proyectos muy modernos, muy actuales, sería fantástico. Estamos trabajando también buscando apoyo de instituciones, de privados, porque todo este proceso de recuperación de un edificio y de creación de un centro cultural pues requiere de grandes esfuerzos y gran creatividad y mucha inversión, ¿no? Ahí se está clasificando todos los fierros que había, porque estaba lleno de fierros, muchos de ellos muy valiosos, engranes. Estamos colaborando con un arquitecto especialista en patrimonio industrial que está haciendo el rescate de cada uno de los engranes de las máquinas que se habían desarmado y limpiando y echando a caminar de nuevo las máquinas que estaban completas. Hay varias máquinas que están en su lugar original, lo cual le da un valor extraordinario porque en pocas fábricas del mundo hay máquinas que están en el mismo lugar donde se pusieron y que todavía funcionan. Es un proceso que nos va a tomar un año, el echar a andar estas residencias de artistas en una de los edificios. Como decía yo, está compuesto por dos naves, dos edificios. Este edificio que estamos viendo ahora ahí me equivoqué, quise decir que este edificio contiene 9 naves donde se van a albergar 12 residencias y 10 talleres para crear prácticas colaborativas. Ahí ese edificio sí estaba en muy mal estado, hubo que demoler y quitar muchas partes que no eran originales para regresar al estado original del edificio y a partir de ello crear los espacios para las residencias. Los trabajadores de la zona, todos muy involucrados, hemos involucrado a un despacho de construcción en la zona, ahí se están limpiando las diferentes naves. Y bueno, en ese mismo edificio también va a haber un proyecto gastronómico, va a haber un laboratorio gastronómico, o sea, una cocina donde vamos a estar invitando a chefs de diferentes partes del mundo y a cocineros tradicionales, porque hay una serie de procedimientos de cocina locales de la zona de Michoacán que no se conocen en otras partes del mundo y que se podrían crear colaboraciones muy interesantes entre los distintos creadores de la gastronomía. Qué importante. Ay, perdón, disculpa. Está un poco la conexión. Pero qué importante este proyecto que nos platicas, Eduardo. Platicábamos un poco también cuando estábamos preparando esta visita virtual. Javier, para ti la importancia nuevamente de colaborar en este tipo de proyectos y también de involucrar a artesanos de la región, ¿por qué es tan importante para ti o significativo este en específico?
Bueno, yo creo que en este momento que estamos viviendo estamos más obligados que nunca a voltear hacia afuera y entender el contexto humano en el que nos encontramos. Es el momento de darnos cuenta que somos parte de una comunidad, que el mundo es una sola cosa, la humanidad es una unidad, por decirlo de alguna manera, y que tenemos que trabajar siempre en la conciencia de que no estamos solos. Yo creo que hay una como conciencia de sociedad y una responsabilidad que deberíamos de asumir todos. Entonces, pues como artista, no estoy exento de esto. Siempre son temas que me han tocado mucho. Antes de tener la Fundación Javier Marín, apoyaba varios proyectos con diferentes intereses, siempre sociales, y hasta que decidí como focalizar mis esfuerzos en temas, por hacerlo más efectivo, en temas que a mí me parecían importantes. Entonces, bueno, de ahí surge la idea de la fundación justamente para hacer este tipo de proyectos. Aparece lo de Yucatán, el acercarnos a las comunidades. Por otro lado, también tenemos un programa que apoya a artistas emergentes en su proceso hacia la vida profesional como artista. El momento entre que sales de la escuela o de tu formación académica y te integras al mundo profesional, es un momento en el que el artista es muy vulnerable y se pierde muchísimo talento, por lo menos aquí en México. Y entonces, bueno, a través de un programa que tenemos tratamos de apoyar en ese sentido. Y luego también pues aparece en mi pueblo esta oportunidad de hacer algo positivo. Uruapan, Michoacán, como muchos lugares del mundo, ha sido azotado por el tema de la violencia. Y entonces, bueno, eso nos obligó a voltear los ojos hacia allá y a intentar colaborar con un granito de arena para cambiar esta situación y cambiarle la cara que de una manera que a mí me parece muy injusta, de repente regiones tan bellas, ciudades tan maravillosas, de repente se ven un poquito estigmatizadas por este tema de la violencia. Entonces, bueno, por eso y por otras muchas razones decidí involucrarme en este proyecto en Michoacán, un centro cultural creo que es oportunísimo y creo que le va a cambiar o ampliar la conciencia a mucha gente hacia este lugar y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Perfecto. Eduardo, aquí estamos viendo en esta última sección el plan maestro, la planeación y la programación. ¿Nos platicas un poco sobre esto? Sí, con mucho gusto. Estamos muy contentos. Ahí en esa imagen se ve cómo estamos trabajando con el arquitecto Mauricio Rocha, con Ana Elena Malet, que es una experta en diseño y arte contemporáneo y conoce a todos los grandes creativos que han colaborado con artesanos, con Lourdes Báez, que participó en la formación y en la operación de CASA, aquel centro cultural que hizo el maestro Toledo en Oaxaca. Al fondo está Estefanía, que es nuestra directora de la Fundación Javier Marín, yo, Javier y el arquitecto Rocha. Pues es una colaboración fantástica hacia la creación de todas estas ideas, hacia la realización de todas estas ideas. Creo que el programa es claro, es diseño, arte, gastronomía, todo atravesado por la idea de las prácticas colaborativas con los artesanos y los locales. Perfecto. Pues vamos a terminar aquí la presentación. Gracias por compartir con nosotros. Sé que el tiempo fue limitado, pero pudimos abarcar bastante de tu trayectoria, Javier. Tenemos unos minutos, pero me gustaría leer algunos comentarios y preguntas de las personas que se conectaron. Vamos a terminar la presentación y solamente nos quedamos nosotros para leer aquí las preguntas y las respuestas. Inicio rapidísimo los comentarios. Gaby manda saludos desde Guanajuato, México. Ana Luisa desde Chihuahua. Oscar desde Guanajuato. Elizabeth, saludos desde el Bronx, Nueva York. Daisy, que es una maestra de arte en el Bronx, también me manda saludos. Lourdes, saludos a Javier. También saludos a Javier desde Barcelona, un placer escucharlo. También mandan saludos desde Montreal, Canadá. También tenemos más comentarios aquí, aplausos.
Algunos son comentarios un poco atrasados porque estuvieron llegando mientras estuvimos en la presentación y en la plática que tuvimos, pero otros comentarios nos dicen que es fascinante, cutting edge, que es innovador. Les llama la atención del amaranto con pelo y materiales orgánicos, maravilloso, comentaba Ana Luisa. Y también preguntan dónde está el estudio localizado en la Ciudad de México. En la colonia Roma. Sí, Ah, está en la colonia Roma. saludos desde Nueva York. Les encanta tu trabajo. Saludos de Nueva York. La escala es increíble. También preguntan dónde fueron grabados los videos. Son diferentes. Hay unos en la fábrica de San Pedro, otros aquí en la Ciudad de México en el estudio. No sé. Sí, Está el primer video que es un recorrido por 8 ciudades de Europa. Ahí lo va diciendo durante el video. Es una exposición misma que viajó por 8 distintas ciudades. Ah, qué bien. También felicidades. Saludos desde el Centro Cultural Clavijero. Sandra, saludos de Austin, Texas. Felicidades a mi paisano, dice Lulú. Hay muchos comentarios también. Saludos de McAllen. También preguntan, ¿cuándo vas a venir a Nueva York? Te necesitamos. Javier. Yo estoy puestísimo. El día que me inviten, estoy ahí. Perfecto. Vas a ver que vamos a gestionar esto y ahora sí que, ya que se abran los espacios públicos, pero creo que como mucha de tu obra está pensada para espacios públicos, creo que está ideal para Nueva York. Vas a ver que lo vamos a gestionar muy pronto. Saludos desde Cancún. Preguntan si el estudio, ¿dónde está? Carla, felicidades desde Morelos. Saludos desde Chicago. Y pues esto es, ahora sí que preguntan también, perdón, ¿dónde los encuentran en redes sociales? Supongo que Fundación Javier Marín, Javier Marín Escultor, o Fábrica de San Pedro, o Plantel Matilde, así por los nombres, lo encuentras fácilmente en internet. Perfecto, y los vamos a compartir también aquí. Y también preguntan, Eduardo, ¿dónde pueden conseguir los libros de Javier? Mira, con mucho gusto los pueden pedir a terrenobaldío.com o terrenobaldíoarte.com. Ahí hay una sección donde dice quiero comprar un libro, viene un catálogo de todos los libros que hay disponibles y nomás lo pides y te lo mandan a tu casa. Perfecto. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Un placer platicar con ustedes, como siempre. Queremos agradecer muchísimo su tiempo y compartir tu arte, Javier. Es increíble lo que estás haciendo y para nosotros, de veras, es un privilegio platicar con un artista de tu talla, sobre todo como mexicanos que estamos en la diáspora y saber que hay artistas de tu calibre que nos están representando y dejando el nombre de México en alto. Es muy significativo para nosotros, de veras. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Y quiero invitar a Masha para que nos despida. Thank you so much. And true thanks to you, Javier Marin, for this incredible visit to your studio and to the foundation. This has been an exceptional visit. I want to say thank you especially for helping us understand how art can bridge distances, not only between two countries, but between people. I am just sin palabras, me quedo sin palabras with the beautiful work that you have just shared with us tonight. Thank you for being part of this program at the Hudson River Museum.